Sí, pero lo vimos de que es súper rápido. Bueno, ok, mire, bueno, es bien importante conocer la rutina del embarazo en el primer trimestre porque conociendo la anatomía del embrión podemos tempranamente detectar fallas en el embarazo y entonces interrumpirlo en esas semanas para que no haya posterior complicaciones. Entonces, eh, generalmente en el primer trimestre lo que sucede es que muchas de las pacientes que van a hacerse el ultrasonido es porque o no recuerdan con exactitud la fecha de la última regla o bien son irregulares. Entonces, esto es una tercera parte de las pacientes que van a ultrasonido, es por no conocer con exactitud la fecha de su última regla. Entonces, las indicaciones en el primer trimestre serían estos, sobre todo estimación de la edad gestacional, pacientes que tienen sangrado en el primer trimestre, sobre todo pacientes que son productos de embarazos múltiples y quieren descartar que no tengan un embarazo múltiple. En sospecha de un embarazo ectópico, sobre todo cuando hay dolor, sangrado y retraso menstrual, eh, sobre todo cuando hay complicaciones en el primer trimestre, sobre todo con una guía de procedimientos para biopsia de vellosidades coriales o bien para hacer amniocentesis precoz en el caso que se sospeche síndrome de Down o alguna otra malformación. Y esto es muy común, que no hay correlación entre la fecha de la última regla y el tamaño del fondo uterino. También cuando se sospecha que la paciente tenga una masa anexial o en sospecha de enfermedad trofoblástica y en el diagnóstico precoz de anomalías fetales, sobre todo en pacientes de embarazos de alto riesgo. Entonces, hay una rutina ya establecida por la Asociación de Ginecobstetricia de Estados Unidos, en el cual esta rutina es la que se debe llevar a cabo cuando se realiza el ultrasonido en el primer trimestre. Lo primero es verificar la presencia de la localización. Primero, ver si hay un saco, ¿sí? Y el saco generalmente, ¿a qué semanas aparece? No, el saco gestacional, ¿a qué semanas aparece? O ¿cuándo lo debe buscar uno? Por ejemplo, si se hace una cuantificación de gonotrofinas coriónicas, fracción beta, ¿cuál debe ser el valor de estas? O sea, por encima de ese valor debe de aparecer ya el saco gestacional, no lo mencionaron. ¿No se ve como entre la tercera y la cuarta semana? Mire, Mm. el saco gestacional como tal aparece alrededor de las 4.5 semanas, ¿sí? Y se debe de checar con el nivel de gonatrofina coriónica, fracción beta, debe ser de 3.600 unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Entonces, se hace la prueba y se hace la cuantificación y cuando ya tiene por encima de estos nivel de 3.600, entonces debe de estar ya el saco. La localización del saco debe estar a nivel del fondo uterino. No es lo mismo ver un saco en el cuerpo o a nivel del cérvix. Eso es un dato pronóstico de mala evolución. O sea, tarde que temprano lo va a arrojar ese saco porque no está bien implantado. La morfología del saco, como sabemos, debe ser un saco redondo, boideo, con un anillo ecogénico en la periferia, ¿sí? Si es un saco alargado, deformado, pues está evolucionando mal. Y alrededor de la semana 5, ¿sí? Ya podemos ver dentro del saco, podemos ver la primera estructura que aparece, que es el saco vitelino secundario, que es el que se va a encargar de las funciones de nutrición del embrión. De tal manera que el embrión lo podemos ver ya con toda seguridad entre la semana 5.5 a 6 semanas, ¿sí? Es muy importante cuantificar el número de embriones, no de sacos. Ahorita lo vamos a ver porque es importante.
Una vez que aparece el embrión dentro del saco vitelino, que es generalmente en la semana 6, cuando el embrión mide aproximadamente unos 5 milímetros, ya lo podemos medir de la cabecita a lo que serían las, las, las pompis. O sea, en inglés sería el diámetro craneocaudal de la cabeza a las pompis, ¿no? Y esto ya hay tablas establecidas y automáticamente también los equipos nos medimos la longitud craneocaudal y nos da aproximadamente las semanas de gestación. El latido cardíaco es muy importante porque si el embrión mide alrededor de 5 milímetros y no tiene latido cardíaco, eso está evolucionando mal, ¿sí? Y los diámetros para calcular edad gestacional en el primer trimestre son 2, no sé si se los mencionaron. ¿No? Bueno, uno es la medición promedio del saco gestacional, se mide el saco gestacional en sus 3 diámetros y automáticamente el equipo ya da las semanas. Se mide longitudinal, anteroposterior y transverso y ya da la semana. Y la otra manera de calcular la edad gestacional en el primer trimestre es la longitud craneocaudal del embrión. Entonces deben ser similares las dos medidas. Esos son los dos parámetros. Y por último, tenemos que valorar el útero para ver si no hay miomas, si no hay un DIU, y los ovarios para ver si no hay quistes. ¿De qué tipo serían los quistes si hay embarazo? A ver, ya se les olvidó. Serían quistes de cuerpo lúteo, que es lo que va a Sí, es tener el cierto. embarazo hasta la semana 12, una vez que la placenta toma el control hormonal. Doctor, ¿cuándo dijo que aparecía, cuando se empezaba a ver el saco vitelino? A Alrededor de partir la semana 4 y media, 5. ok, gracias. Ahorita los vamos a ver en una gráfica. Entonces aquí está, mira, en las 3 semanas y media, las 4 semanas, lo único que vamos a ver es un engrosamiento del endometrio por la reacción decidual. Entonces hay que muchas veces no, si uno no le pregunta a la paciente en qué fecha de su ciclo menstrual anda, entonces podemos no diagnosticar un embarazo temprano por no reconocer el engrosamiento del endometrio. ¿Sí? A las 4 semanas y media, la primera estructura que aparece dentro del saco es el saco vitelino, que es alrededor de las 5 semanas, y ya vamos a detectar flujo alrededor del saco. Este flujo trofoblástico tiene ciertas características que vamos a ver más adelante. A la semana 5 y media se detecta el signo de la doble burbuja, que es el saco vitelino y el saco amniótico, ¿sí? Y alrededor de la semana 6, ya cuando el embrión mide 5 milímetros, vamos a detectar actividad cardíaca. Y esta actividad cardíaca debe andar entre 80 y 160 más o menos. Si está por abajo de 80, es un mal pronóstico. Si está por arriba de 160, también es de mal pronóstico. Entonces aquí está, por semanas, a la semana 4 o 5 ya vemos el signo intradecidual, que es el anillo ecogénico implantado en el fondo. Déjame agarrar el cursor. ¿Cómo se hace, Jorge? Ya Se tiene que presentar, doctor, en notas. No, se tiene que abrir como completa la Toda. exposición. Ok. Ajá, ahí, y luego Aquí. ya, ajá, en donde está el lápiz, ahí está, Aquí puntero está, láser. puntero láser. Entonces aquí está, mira, este es un ultrasonido, esto es el útero, y aquí ya vemos esta pequeña imagen sacular, anecoica en su interior y hiperecogénica en la periferia. Alrededor de las 5 semanas ya vemos el signo de la doble decidua. Esta es la decidua parietal y esta es la decidua capsular. Alrededor de la semana 5 y media ya vemos dentro del saco lo que confirma un embarazo intrauterino, que es el saco del John. Vemos dos imágenes redonditas. Y alrededor de las 6 semanas vemos el amnios y el saco vitelino. Y alrededor de las 6 semanas ya vemos lo que va a ser dentro del amnios
esta estructura pequeña que alrededor mide 5 milímetros, que sería el embrión y que ya deberíamos ver latido cardíaco, y el saco vitelino, que es extraamniótico. A las 7 semanas ya vemos lo que va a ser el ventrículo, los ventrículos laterales, vemos una cavidad quística dentro del cerebro, ¿sí? A las 11 semanas ya podemos medir lo que es el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, y estos son los plexos coroideos. Y alrededor de la semana 12 ya empieza el segundo y tercer trimestre, ya podemos ver las estructuras nerviosas, como es el cabo septopelúcimo, los ventrículos laterales con el atrio y los cuernos frontales, y ya podemos ver la anatomía, columna, extremidades, ¿sí? Entonces aquí está más o menos para que se dé una idea: a las 4 semanas el saco gestacional, el saco vitelino a las 5, el embrión a las 6, actividad cardíaca a las 6, y posteriormente cómo se va formando miembros inferiores y superiores alrededor de las 8 y 9 semanas. Ya percibimos movimientos fetales a las 9, la placenta se empieza a visualizar alrededor de la semana 9, y así es el cerebro a las 10, y todos los demás órganos a las 11 semanas, y ya el corazón a las 12 semanas. Se debe visualizar las 4 cavidades. Entonces, siguiendo con la rutina, lo primero que debemos ver es la presencia del saco, su localización. Entonces ya vimos que es en el fondo uterino, ¿sí? Entonces, el saco debe ser redondito, ovoideo, y es muy importante esta reacción decidual, ¿sí? Porque si no hay reacción decidual adecuada, también es un signo de mal pronóstico. Y aquí ya vemos lo que se mencionaba, el flujo trofoblástico. Entonces se mete el Doppler y alrededor del saquito debe tener este flujo, que es un flujo de baja resistencia. Posteriormente, alrededor de las 5 semanas, vemos la reacción decidual de buena calidad y vemos el saco bien formado, de contornos regulares, y alrededor ya estamos viendo esta estructura pequeña que es el saco vitelino, ¿sí? Y vemos aquí, el crown roundlet, que es la longitud craneocaudal del embrión, que mide 2.8 milímetros y equivale a 5 semanas, 6 días, mientras que el saco vitelino mide 0.3 milímetros. Entonces aquí está, se ven bien los dos. Aquí está una edad gestacional de 5 semanas. Aquí está otro caso, un endometrio grueso, el saco con su reacción decidual, el saco vitelino que apenas se ve, y aquí está la longitud craneal del embrión. Aquí vemos el saco vitelino y aquí está la longitud craneal del embrión, que también aquí ya serían 6 semanas. Entonces la morfología del saco ya la vimos: redonda, ovoidea, de contornos regulares, con buena reacción decidual, ¿sí? La forma redonda, ovoidea, la ecogenicidad, un anillo hiperecogénico en la periferia, los bordes regulares. ¿Cuánto debe de crecer el saco por día, más o menos? ¿No lo mencionaron? Bueno, no tengo ni idea. esto es muy importante porque si la paciente llega con sangrado transvaginal y nosotros medimos el saco y el saco mide 6 milímetros y le sugerimos un ultrasonido a la semana, y si el saco mide otra vez 6 milímetros, pues eso no va a evolucionar bien, ¿sí? Eso se conoce como muerte embrionaria temprana o embarazo fallido, o huevo muerto y retenido. Son diferentes términos que usamos. Entonces, el saco crece 1 milímetro por día, que no se les olvide. Pues aquí está un saco gestacional, no vemos saco vitelino, ¿sí? Pero tiene flujo, entonces le podemos dar una semana todavía, a ver si aparece el saco vitelino, ¿sí? Posteriormente el embrión. Entonces aquí ya tenemos, miren. ¿Qué sería esto? Esta imagen. La reacción residual. No. Es una reacción decidual y miren dónde está el embarazo.
en la trompa, ¿o no? Exacto, es un embarazo ectópico. O sea, entonces aquí vemos engrosamiento del endometrio y un quiste decidual, y hacia el anexo del lado derecho vemos la imagen de un saco gestacional con el saco vitelino y con el embrión. Entonces, esto es un embarazo ectópico. Actualmente los embarazos ectópicos, si no están rotos, ¿sí?, se puede dar metrotexate, ¿sí?, y se conserva la morfología de la trompa. Del otro modo, pues tiene que hacer una salpingectomía cuando ya esté roto, y acuérdense que si queda si hay antecedente de embarazo ectópico, puede tener en subsecuentes embarazos otro embarazo ectópico. Entonces tratan de conservar con el metrotexate, si no está roto, la trompa, ¿sí? Entonces hay que identificar el embrión, hay que medirlo y hay que ver si tiene latido cardíaco. Aquí está, tiene una frecuencia de 125, aquí está el saco vitelino y aquí podemos ver el flujo dentro del embrión, y donde empieza el flujo, ahí se puede poner el cursor y nos detecta el latido cardíaco. Entonces, acuérdense, el saco vitelino es extraamniótico. Aquí está el saco vitelino y aquí anda el embrión ya en el saco amniótico, que lo protege de infecciones, de trauma, etc. Bueno, aquí tenemos el saco gestacional, el saco lineal y el embrión. Aquí se pone el cursor y aquí está el latido cardíaco. Mira, tiene 115 por minuto. Y acá tenía un quiste hemorrágico en el ovario derecho, quiste de cuerpo lúteo. Bueno, aquí ya vemos un embrión como de unas 8 o 9 semanas, donde ya se ve bien el polo cefálico y se ven las partes, lo que sería tórax, abdomen, y aquí está el amnio, todo eso es saco vitelino, muy bien. Entonces, cuantificar el número de embrión y el número de sacos. Aquí está el embrión con el conducto onfalomesentérico, el saco vitelino, el polo cefálico, ¿sí?, con adecuado flujo a nivel del cordón y en el embrión. Entonces se pueden hacer reconstrucciones 3D, ¿sí? Aquí está midiendo el saco gestacional, mide 2,28, que es la longitud craneocaudal del embrión, y el saco vitelino. Es una reconstrucción en 3D. Aquí ya está un embarazo de 7 semanas, el embrión. Miren, aquí estamos midiendo el embrión, mide 1 centímetro, 7 semanas, un día, y aquí estamos midiendo el saco, y el saco mide 3,2 centímetros y equivale a 8 semanas. Entonces tiene alrededor de 7, 8 semanas. Esos son los dos parámetros de edad gestacional: la longitud craneocaudal del embrión y la medición promedio del saco. Aquí está el flujo en el cordón, el flujo embrionario. Si no vemos que hay flujo dentro del embrión, pues es un embrión que no está vivo. Entonces, lo que les decía, cuantificar el número de embriones, no de sacos, porque muchas veces alrededor de la semana 12 se puede perder uno de los embriones. Entonces, cuando lo hacemos alrededor de las 4 o 5 semanas y vemos 3 sacos, por decir algo, tenemos que ver en los 3 sacos el saco vitelino y el embrión. Si falta uno de los dos, pues ese embarazo es un embarazo que no se va a resolver favorablemente. Sí, miren, ¿qué tiene este útero? Dos. Bueno, tiene una malformación, es un útero bicornio. En el cuerno del lado derecho, que es o izquierdo mío, no sé de ustedes qué es izquierdo también. Bueno, entonces aquí vemos un saco gestacional con reacción decidual adecuada, con un embrión, y del otro lado nomás vemos un endometrio grueso.
En este otro caso, vemos, es un útero bicornio igual, del lado derecho ya vemos un embarazo como unas 8 o 9 semanas, y del otro lado lo único que vemos es un saco, pero no vemos embrión. Miren, este caso fue muy curioso porque la señora había estado durante muchos años tratándose de embarazar, no se había podido lograrlo, y recurre a la fertilización in vitro, y como sabemos, después de la fertilización in vitro hay riesgo de que tenga un embarazo múltiple, como en este caso hay 1, 2, 3 sacos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En cada saco verificar saco vitelino y embrión. Entonces, este es el saco número 1. ¿Cómo está ese saco? Miren, tiene el saco promedio, mide 1.7 centímetros y equivale a 6 semanas. A las 6 semanas, ¿qué esperaríamos? Poder identificar el latido cardíaco. Pues deberíamos ver el saco vitelino y el embrión. Y si vemos embrión, a las 6 semanas debemos de buscarle el latido cardíaco. Entonces, este saco es una falla embrionaria temprana. No hay nada. En el saco 2, el saco mide 2.3 y equivale a 7 semanas. Y ya vemos el saco gestacional, pero no vemos embrión, ¿sí? Entonces también está evolucionando mal. Y en el 3 vemos saco vitelino y no hay embrión, ¿sí? Entonces, de los 3, ninguno era viable, ¿sí? Aquí tenemos otro caso. Es un embarazo diamniótico dicoriónico. Hay 2 sacos y dentro de cada saco hay embrión. El 1 es el embrión y mide 7 semanas. El 2 sería y la longitud craneal del embrión son 12 semanas. Entonces, esto se conoce como robo del gemelo. Este gemelo va a estar grande, hinchado, ¿sí? En cambio, este va a estar pequeño, anémico, y pues no se va a lograr. Y muchas veces, si logran interrumpir el embarazo, pues va a nacer con insuficiencia cardíaca y con hidrops. El hidrops es que esté todo hematizado. Entonces, esto es para ver cuando son embarazos gemelares, cuando es diamniótico dicoriónico, están separados por una membrana, cada quien tiene su placenta. En el diamniótico dicoriónico están separados cada quien en su saco, pero comparten la placenta, ¿sí? El diamniótico monocoriónico, igual, no tienen un saco, pero comparten los dos están en un saco y comparten la placenta. Y en el monoamniótico monocoriónico, comparten la placenta y tampoco hay un saco. Entonces, miren, sería, aquí hay 2 productos en un solo saco, sería diamniótico monocoriónico, y aquí hay 2 sacos y cada uno tiene su saco vitelino, ¿sí? Este sería diamniótico dicoriónico, por mencionar cuándo es un embarazo gemelar y qué tipo. Aquí tenemos otra vez, miren, un útero con 2 sacos. Aquí está el saco 1, mide 9 semanas el embrión, se ve el saco vitelino y se ve el embrión normal. Y aquí el saco 2, igual, mide 9 semanas y el embrión igual. Entonces, este es un embarazo diamniótico dicoriónico normal de 9 semanas. Entonces, como les mencionaba, este es un embarazo, son 1, 2, 3, 4, quíntuple. Entonces, en todos los sacos se ve embrión. Entonces, es un embarazo múltiple normal. Y aquí está, en una edad más avanzada, donde está una cabeza, otra cabeza, el cuerpo, otra
cabeza, otra cabeza y columna y extremidades. Son quíntuples normales. Entonces, cuando se ve el embrión, pues hay que medir su longitud. Aquí está. La longitud craneocaudal, que es del polo cefálico a la región de las nalgas, el amnios y el saco vitelino. Mide 1.3 y equivale a 7 semanas. Y aquí está. Otro caso, el saco vitelino, el polo cefálico, aquí está el ventrículo primitivo, el cuerpo, y equivale a 1.8, 8 semanas. Este otro caso, igual, longitud craneocaudal del embrión, de 9 semanas. Entonces, es muy importante, cuando el embrión les mencionaba que mide más de 5 milímetros, hay que detectar el latido cardíaco. Entonces, se mete el Doppler y donde se ve un foquito ahí que está parpadeando, centellando, ahí se pone el cursor y aquí nos da el latido cardíaco. Entonces, se toma una gráfica de 3 picos y eso nos da automáticamente la edad gestacional. Entonces, aquí está, tenía un quiste de cuerpo lúteo, ¿sí? Y aquí vemos como la frecuencia cardíaca está bien acelerada, tenía 180, aparte del quiste lúteo tenía una hemorragia subcoriónica. Este paciente llegó con sangrado transvaginal, aquí está el saco y esta es la hemorragia. ¿Sí? Entonces hay que repetir a la semana para ver si se reabsorbe la hemorragia o aumenta. En caso que la hemorragia sea mayor el volumen que el saco, es un signo de mal pronóstico, al igual que la taquicardia. Entonces, para calcular edad gestacional, ya vimos, es la medición promedio del saco gestacional y la longitud craneocaudal. Entonces, aquí está la medición del saco gestacional, 3.3, 8 semanas. Y aquí está la medición del embrión, 1.8 igual 8 semanas. Entonces, aquí está, una vez que aparece ya bien, se identifica el polo cefálico, que es alrededor de la semana 12, ya podemos hacer la medición del diámetro biparietal. Aquí está el cordón. El cordón debe tener 2 arterias y una vena. ¿Sí? Entonces, valorar útero y ovarios. ¿Por qué? Pues puede tener a nivel de útero fibromas, DIU mal colocados y a nivel del ovario los quistes de cuerpo lúteo, los dermoides. Entonces, miren, aquí está el útero, el saco gestacional, el embrión con flujo y acá hacia el ovario derecho tenemos una imagen de un quisto. Esta es la vejiga. Entonces, este es un quiste de cuerpo lúteo, no hay que tocarlos cuando son menores de 5 cc. Solito se reabsorbe. Aquí está vejiga, el útero, aquí está el saco gestacional y ya se logra ver alguna estructura ahí. Y aquí está un quiste también, quiste de cuerpo lúteo. Entonces, miren, aquí está el saco gestacional y aquí tenemos un DIU. Muchas veces se toma la alternativa o dejar el DIU y no pasa nada, ¿sí? O tratar de sacarlo y en muchas ocasiones al sacarlo puede ser que se venga el saco, o sea, que aborte. Entonces, eso lo tienen que decidir la pareja y el ginecólogo, si lo dejan o lo sacan. Y aquí vemos un saco gestacional con un saco vitelino y vemos un mioma calcificado. Acuérdense que los miomas se pueden ver en placa de abdomen como imágenes con densidad cálcica redondas. Aquí está el saco, el embrión ya con polo cefálico y acá en el miometrio vemos una imagen hipocoica bien delimitada que corresponde a un mioma intramural. Cuando los miomas son submucosos pueden condicionar que estén aquí adyacentes al endometrio, pueden provocar abortos porque no dejan que se implante el saco. Entonces, esto sería
una reconstrucción en 3D alrededor de las 11, 12 semanas, donde ya podemos ver si existe alguna malformación. Y una vez que conocemos toda la anatomía normal, y conocemos la evolución normal del embarazo, entonces podemos predecir cuándo hay una mala evolución. Entonces, estos son algunos de los factores predictores para predecir, con la redundancia, una mala evolución del embarazo. Por ejemplo, si el saco gestacional mide más de 8 milímetros y no identificamos el saco vitelino, eso es un pronóstico malo. Si el saco vitelino mide más de 7 y menos de 3, es otro factor. Si el saco vitelino está deformado o calcificado, también es un factor de mala evolución. Si vemos embrión sin saco vitelino, eso es otro. Y si hay una hemorragia subcoriónica de el doble del volumen del saco gestacional, es un mal pronóstico. Y como les mencionaba, taquicardias por arriba de 180 y bradicardias por abajo de, algunas gente dicen de 100, otras de 80. Entonces, estos son algunos de los hallazgos asociados con pobre pronóstico. El saco irregular de baja implantación, pobre reacción residual, un saco con pobre reacción residual y que esté de implantación baja, un saco del YOL crecido, más de 7 milímetros, una frecuencia cardíaca baja, por abajo de 100, ¿sí? Un gran hemorragia subcoriónica, ¿sí? Y una protrusión coriónica. Otro factor de mal pronóstico que podemos valorar en el primer trimestre es la presencia de oligohidramnios, o sea, de que tenga poco líquido amniótico. Entonces, cuando se hace la medición del saco gestacional, ¿sí? Y la medición del embrión, ¿sí? La medición del saco gestacional y la longitud craneocaudal, cuando es menor de 5 milímetros, es un factor pronóstico de oligohidramnios, ¿sí? O sea, cuando vemos un saco pequeño y un embrión, por decirlo así, apretado dentro del saco, es un signo de mal pronóstico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de mal pronóstico. Por ejemplo, ¿qué habría aquí? ¿Qué serían los hallazgos? El saco está deforme. Está agrandado. Ajá, el saco está deforme, no hay embrión, este es el amnios, y el saco vitelino, miren, está totalmente pequeñito. Muy bien, y fíjense, el saco gestacional mide 1 centímetro, ¿sí? El promedio del saco gestacional mide 1 centímetro, entonces para estas mediciones ya esperaríamos encontrar el saco vitelino y el embrión, y no hay ninguno de los dos, y trae una pequeña colección. Entonces se conoce como embarazo anembrional, ¿sí? No hay saco vitelino y no hay embrión. Aquí tenemos otro, mira, un saco gestacional que mide 6, equivaldría a 6 semanas. Vemos el saco vitelino, pero no vemos embrión, ¿sí? Y fíjense, también está medio alargado el saco y con pobre reacción residual. Aquí hay otro ejemplo, miren, alargado y con una banda amniótico ahí, sin saco vitelino y sin embrión. ¿Y aquí qué pasó? Miren. ¿Rompió? No, ¿qué pasó? Hay como algo generando sombra acústica posterior, ¿no? Exacto. Es como... Este saco gestacional irregular, ovoideo, alargado, con pobre reacción residual, y el saco vitelino se calcificó, por eso da esta sombra. Entonces es un signo de mal pronóstico. Miren, aquí está un
un saco vitelino muy grande, sin embrión, ¿eh? Y aquí está un saco vitelino muy pequeño, menor de 3 milímetros, y acá es mayor de 7 milímetros. Entonces, signos de mal pronóstico. Aquí está un embrión. Esta paciente llegó con sangrado después de un viaje largo en carro y durante el trayecto presentó sangrado, llegó al gabinete con sangrado y el bebé no se movía, le metimos el Doppler color, no había actividad cardíaca, y cuando buscamos el saco vitelino, miren, estaba calcificado. Aquí está la sombra. Entonces, si se hace porque ya no se usa, todo paciente con sangrado en el primer trimestre debe hacerse ultrasonido endovaginal. Entonces vamos a manejar estos criterios. Si el saco gestacional es mayor de 8 milímetros y no vemos saco vitelino, ese es un criterio mayor. Y el otro criterio mayor es si el saco gestacional mide 16 milímetros sin embrión, estos dos criterios mayores, más uno menor, que puede ser lo que ya vimos, saco en baja posición, contornos irregulares, saco vitelino grande, saco vitelino pequeño, saco vitelino calcificado. Entonces, un mayor y dos menores es 100% igual a muerte embrionaria temprana, que se les quede bien claro eso. Entonces, aquí tenemos, mira, saco gestacional, el embrión, aquí está la colección, este es el saco, todo esto es una hemorragia subcoriónica y la frecuencia cardíaca eran 190. Entonces, tiene dos datos de mal pronóstico, la hemorragia y la taquicardia. Entonces, lo más probable es que este embarazo no llegue a término. Aquí están los criterios menores: saco deformado, baja implantación, pobre reacción residual, hemorragia subcoriónica y braquicardia de 80 latidos por minuto. Un criterio mayor que vimos y dos menores es igual a huevo muerto retenido o embarazo temprano fallido. Entonces, estas son las causas de sangrado en el primer trimestre. Probablemente también sea pregunta de examen. A veces hay un sangrado normal por la implantación, que muchas veces lo confunden como fecha de la última regla y por eso hay discordancia entre el tamaño uterino y la edad gestacional. El saco anembriónico, una amenaza de aborto, un embarazo ectópico que es del 1 al 3% y la enfermedad trofoblástica, que es la mola invasora o la mola coriocarcinoma de Strong. Entonces, este paciente le habían hecho un legrado, seguía con endometrio grueso y seguían las gonadotrofinas elevadas. Entonces, miren, se mete el Doppler color y este paciente ya tenía fístulas del miometrio y el endometrio y que causan el sangrado y la elevación de las gonadotrofinas. Muchas veces se tiene que hacer una embolización de las arterias uterinas y si no se logra el éxito esperado, entonces se hace histerectomía porque la paciente va a estar sangrando durante meses hasta que no se hace la histerectomía. Otra de las causas de dolor, sangrado, es el embarazo ectópico. Y es muy importante porque si uno no lo diagnostica, se rompe y la paciente puede morir de un hemoperitoneo y posteriormente de un shock hipovolémico. A pesar de los ultrasonidos de alta generación, sigue siendo un 10% de muertes maternas y es la causa principal de la mortalidad en el primer trimestre del embarazo ectópico. Ocurre en el 1.4 de todos los embarazos y esto es muy importante. 15% de las muertes maternas es por un embarazo ectópico no diagnosticado y que se rompe. Los factores de riesgo son cualquier alteración de la trompa, ya sea cirugía previa, infección, enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico previo tiene un 10% más de hacer otro embarazo ectópico. Los dispositivos intrauterinos y ahora con la fertilización in vitro pueden tener riesgo de embarazo ectópico.
La gran mayoría, el 97%, ocurren en las trompas de falopio, en la porción ísmica. Aquí, en el istmo, es donde ocurre la gran mayoría de los embarazos. Esto es raro, el ampular también, y el fimbriado, el ovario, todo. Y esto es rarísimo, que en la escara de la cesárea crezca un ectópico. Y este cervical también son raros. Entonces aquí está el 95%. ¿Qué les parece esta imagen? Bueno, Pues la irrigación sanguínea alrededor. esto es lo que es un embarazo ectópico. Este es útero, esta es la reacción decidual y está muy vascularizado, normal. Y acá hacia el anexo derecho vemos una imagen de saco, y esto es lo que se conoce como el anillo de fuego, que es el aumento de la vascularidad alrededor del saco, que es puro flujo trofoblástico. Y del otro lado vemos un quiste, ¿de qué es? ¿Y en qué parte está, doctor? ¿Quiste lúteo? ¿En qué parte está, ¿De cuerpo doctor, lúteo? el Es embarazo? quiste de cuerpo lúteo. Este es útero, ovario izquierdo con un quiste de cuerpo lúteo, y hacia la región del anexo derecho vemos el embarazo ectópico, no roto. Algo que es muy importante, la mayoría de los embarazos ectópicos se diagnostican alrededor de las 6 a las 8 semanas. Si no se diagnostica, se va a romper porque la trompa ya no aguanta la presión y se rompe, y entonces cuando llegan las pacientes chocadas, que si no se meten a cirugía, pues la mortalidad es muy alta. Entonces, entre las semanas 6 y 8 es cuando se diagnostican. Si el embarazo está roto, hay que sospecharlo por el líquido libre, ¿sí? Cuando vemos líquido libre hasta el espacio de Morrison, hasta el espacio entre el riñón y el hígado, y en las correderas, hay que sospechar o un quiste hemorrágico o bien un embarazo ectópico. Entonces, se le hace la prueba de embarazo y si es positiva, pues, confirma el diagnóstico. Si no, pues es un quiste, pero la paciente tiene que ser llevada inmediatamente a la laparotomía para tratar de salvar la vida. Pues este es otro caso, un embarazo ectópico, mira. Útero, reacción decidual, aquí está el anillo ecogénico, el saco, y acá está un quiste de cuerpo lúteo. Este es otro caso. Acá, miren, hacia el anexo, el útero quedaría para acá. Anexo derecho, aquí está el saco gestacional y aquí se ve perfectamente el saco vitelino y el anillo es hiperecogénico, ¿no? Saco gestacional, que equivale a 5 o 6 semanas, y aquí está el embrión, apenas se ve, ¿sí? Entonces hay que buscar latido cardíaco. Aquí está otro caso, aquí está el endometrio, y acá ya está hacia la región del cérvix se ve un embarazo, ¿sí? Está el saco gestacional y aquí ya se ve el embrión de 6 semanas. Este saco vitelino y aquí está el embrión ya magnificado y aquí está el cero. Entonces, pues es un rarísimo, un embarazo a nivel del cérvix. Este es otro caso, ¿sí? Útero bicorne, este es el útero, aquí está el embarazo de 6 semanas. Este es con el Doppler de poder, que se llama angiodoppler, y aquí se ve el anillo ese tubárico que les menciono, en el embarazo ectópico, que es un signo. Entonces, cuando sospechamos un embarazo ectópico, hay que buscar los hallazgos ultrasonográficos que pueden ser específicos y no específicos, ¿sí? Si la gonadotrofina coriónica es negativa o está por debajo de 2000 unidades, excluye el embarazo. Ahora, de los hallazgos específicos, pues ver un saco gestacional fuera del útero con el saco del York, como ya hemos visto, y a veces un embrión vivo. Esto es 100% específico para embarazo ectópico.
y tiene un 20% de sensibilidad. Entonces aquí está un embarazo fuera del útero, aquí está el saco vitelino, y acá está hacia el anexo, igual el anillo tubárico y el embrión allí con el latido cardíaco. De los no específicos, pues es líquido libre, una masa anexial, que es lo más frecuente, que contenga saco gestacional, saco del yo y embrión. Esto es 100% específico. Entonces aquí está el útero, el endometrio, reacción residual, y en el fondo de saco vemos líquido libre. Este líquido libre va a tener material ecogénico, que son coágulos, que como les mencionaba, se pueden ir a este líquido hacia el espacio de Morrison, que es entre el hígado y el riñón. Cuando vemos líquido acá, pues la paciente trae como unos 2 litros de sangre en la cavidad peritoneal, y eso irrita mucho, llegan con mucho dolor. Entonces, pues valorar dentro de los intrauterinos sería la reacción residual, en fondo del saco posterior sería el líquido libre, y hacia la región anexial sería el anillo tubárico, el embrión vivo o bien una masa compleja. Lo que sí es un hecho es que la triada clásica de sangrado transvaginal, dolor pélvico y masa anexial palpable se ve solamente en 45% de los casos de embarazo ectópico. Entonces hay que tener en mente que una paciente que llega con dolor, con sangrado transvaginal y con amenorrea, pues tener en mente el embarazo ectópico. Tienen aquí, ya terminamos embarazo primer trimestre normal y patológico. No sé si tengan preguntas. Doctor, del primer trimestre, lo más importante sería en el laboratorio sería la gonadotropina coreana y comal. La fracción beta debe ser 3.600 unidades por mililitro. Si está elevada, y entonces hay que sospechar enfermedad trofoblástica. Si está baja, pues es un embarazo que no va a evolucionar bien. Okay, muchas gracias. Aquí en el segundo y tercer trimestre es lo que se conoce como somatometría, ¿sí? Que es ver los parámetros de edad gestacional, que es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Estos 4 son los parámetros para calcular edad gestacional en el segundo y tercer trimestre. Vamos a valorar el líquido amniótico, la cantidad, la vamos a medir por cuadrantes, y eso es lo que se conoce como el índice de Pellan. Entonces hay ciertos padecimientos que cursan con líquido amniótico bajo, o sea, oligodramnios, y también hay padecimientos que cursan con líquido amniótico elevado, el polidramnios. Vamos a ver cuáles son las patologías que producen ambos. Así es, exactamente. Ajá. Vamos a ver el cordón umbilical, muchas de las indicaciones para ver si no está enredado en el cuello. Entonces hay que ver los 3 vasos del cordón, 2 arterias y una vena, el flujo en la arteria uterina, en la arteria umbilical, en la arteria cerebral media, y a veces aorta. Y vamos a ver la placenta y los grados de madurez. No es lo mismo ver una placenta grado 3 a la semana 30, que eso es patológico, o una placenta grado 3, que es una placenta término, a la semana 36. Eso sería lo normal. Entonces, ¿cómo se hacen estas medidas? El diámetro biparietal lo vamos a medir a nivel del tálamo. Si esta es la hoz del cerebro, y debe ser también a nivel del septo pilúcido y la cisura interhemisférica. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y se deben de ver los 2 hemisferios cerebelosos, y es del borde externo de una tabla al borde interno de la otra tabla. Si lo medimos de tabla externa a tabla externa, nos va a dar semanas de más. Si lo medimos de tabla interna a tabla interna, nos da semanas de menos. Entonces tiene que hacerse de esa forma. La circunferencia cefálica igual, se traza todo sobre el reborde óseo, y también
es uno de los parámetros de edad gestacional. La circunferencia abdominal es muy importante medirla así. El estómago o la vena umbilical debe quedar a las 3 o a las 9, ¿sí? Porque si no lo medimos de esa forma, nos va a dar menor o mayor edad gestacional. Entonces se debe ver la columna y paralelo a la columna debe quedar la vena umbilical y el estómago. Son las dos estructuras que tienen líquido. Entonces, si vemos otra estructura que tenga líquido dentro del abdomen, podemos sospechar que sea un riñón hidronefrótico o que sea alguna masa quística, en caso de que sea una niña, que sea un quiste de ovario. Y siempre el estómago debe observarse porque el feto está tragando líquido amniótico. Si no vemos el estómago, hay que sospechar un atresia esofágico y hay que buscar el polidramius. Si de entrada vemos mucho líquido, si vemos demasiado líquido, entonces hay que irnos hacia el polo cefálico y buscar que no tenga una anencefalia o bien seguir la columna y que no tenga un meningocele, ¿sí? Si no vemos líquido, entonces el problema es renal. El fémur en la segundo y tercer trimestre es el más fidedigno de los parámetros para calcular la edad gestacional en el tercer trimestre. Entonces se mide en toda su longitud sin incluir los núcleos de crecimiento porque también nos va a dar mayores semanas. Entonces aquí está una medición del diámetro biparietal, aquí están los tálamos, esta es la cisura interhemisférica y equivale a 27 semanas, ¿sí? Aquí está otro caso, aquí está el cerebelo, tálamo y la cisura interhemisférica. Esto sería un diámetro biparietal de 6.7, equivalente a 27 semanas. En algunos casos, esto es el polígono de Wills. Hay que hacer el Doppler de la arteria cerebral media para ver si no tiene datos de hipoxia neonatal. Aquí está el Doppler de poder. Igual se ve el polígono de Wills. Aquí está el estómago, acá estaría la columna y esta es la vena umbilical, ¿sí? Mide 18.9 centímetros, la edad gestacional son 23 semanas. Y acá está el fémur, toda su longitud igual, mide 5.5 y la edad gestacional 29. Entonces ya están estos parámetros ya establecidos, pero así debe ser la manera correcta de hacer las mediciones. El índice de líquido amniótico es importante, normal es de 5 a 20, cuando hay menos de 5 es oligodramnios, cuando hay más de 20 es poli. Entonces se miden en los 4 cuadrantes y a veces sin incluir el cordón ni la placenta, y muchas veces estos cuadrantes se suman y dan este índice. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que les mencionaba, si en el primer trimestre el saco gestacional y la longitud craneocaudal es menor de 5 milímetros, se sospecha un oligodramnios, ¿sí? Entonces, vamos a ver que no hay líquido y podemos medir en un cuadrante, cuando mide menos de 2 centímetros, podemos sospechar un oligodramnio, o bien la suma de los 4 cuadrantes cuando es menor de 5 es un oligodramnio, y esto es más efectivo en el tercer trimestre. Los padecimientos que se asocian a oligodramnios generalmente es la agenesia renal, la enfermedad poliquística bilateral y las valvas uretrales posteriores, que se ve la vejiga distendida y se ve el cuello vesical distendido. Estas valvas uretrales posteriores hay que ver el sexo del producto y generalmente se asocia a varones. Entonces, este oligodramnios, ¿a qué se va a asociar? Pues a retardo en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Miren este ejemplo, lo único que vemos son estructuras fetales, huesos largos,
columna, y esto parece la cabeza. Acá vemos la cabeza y no delimitamos de forma adecuada el resto de las estructuras embrionarias. Esto es la placenta. Entonces, cuando no hay líquido es difícil hacer el rastreo. Cuando hay mucho líquido, pues se facilita ver la visualización de las estructuras embrionarias. Este es otro caso. Aquí estamos en tórax, acá está la columna, ¿sí? Acá está la circunferencia abdominal y miren, como les mencionaba, arriba de 180 es un dato mal pronóstico, una taquicardia. Y mal pronóstico, al no haber líquido amniótico, hay falta de madurez de los pulmones también. Entonces aquí se saca el líquido amniótico en los 4 cuadrantes y da 8.9, o sea que este sería un oligodramnios no tan marcado. El otro caso es el polidramnios, ¿sí? Puede ser idiopático en 60-80% de los casos. ¿Qué quiere decir? A veces se conoce como feto perezoso, o sea, no deglute el líquido amniótico. Se asocian malformaciones del tracto gastrointestinal, anomalías del sistema nervioso central y el hidrót fetal, que es por inmunidad a veces al grupo sanguíneo. Las complicaciones, pues puedes tener un parto prematuro. Entonces, igual, miren aquí 37 semanas y hay mucho líquido. ¿Sí? En polidramnios, arriba de 10 en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre ya cuando es por arriba de 25 centímetros, se miden los 4 cuadrantes. Entonces, estas serían 2 de las malformaciones. ¿Qué sería esto? Que se asocian a polidramnios. La poliquística. Los dos son polidramnios. Se conoce como la imagen del E.T., no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, bueno, pues, ¿esto qué sería? Los ojos, las órbitas, no tiene cráneo. Entonces, esto es una acralia o una anencefalia, ¿sí? Algunas gentes también le llaman la imagen de sapo, ¿sí? Entonces, hay mucho líquido y cuando vean las dos órbitas y no vean nada, pues es una cránea anencefalia. Acuérdense, es el signo de la doble burbuja que se asocia. Atresia. Atresia. Atresia esofágica, atresia duodenal o atresia iliar. Es una atresia de intestino. Aquí está el cordón entrando adecuadamente y todo esto es mucho líquido. Los grados de madurez placentaria, pues la placenta se va haciendo más vieja conforme va pasando el embarazo, se forman los ¿cómo se llaman? Los cotiledones y estos se van calcificando. Entonces esto tiene importancia. La placenta grado 3 es la placenta que se ve después de las 36 semanas. Esta placenta es la que se ve por abajo de las 20 semanas y de las 20, las 30 y tantas, 34, entonces es la placenta grado 1-2 que se va a ir haciendo vieja. Entonces la placenta hay que ver dónde está implantada, si es corporal, si es fúndica, si es una placenta de inserción baja. Esto tiene importancia porque muchos ginecólogos alrededor de la semana 20 manejan el término de placenta previa. Entonces la placenta previa solo se debe hablar después de la semana 36 y hay que ver si es una placenta que ocluye total o parcialmente el agujero cervical. Entonces nosotros hablamos de placenta de inserción baja y hemos visto que si una placenta está acá abajo hacia el cuello uterino, conforme va pasando el embarazo, la placenta queda a nivel del cuerpo o bien a nivel del fondo. Entonces hablamos de inserción baja y hay que hacer varios ultrasonidos para ver si migra esa placenta. Entonces en el segundo y tercer trimestre, así como en el primer trimestre, había un programa de estudio, aquí también. Entonces hay que ver cabeza, tórax, abdomen, columna, cordón y extremidades.
y placenta y líquido amniótico. Pero esto es lo importante. A nivel de cabeza hay que ver, cuando se mide el diámetro biparietal, hay que ver que los núcleos del tálamo, los ventrículos laterales, el cerebelo, sistema, al visualizar el tórax hay que ver la silueta cardíaca y que el corazón tenga 4 cámaras y su frecuencia está dentro de lo normal. En el abdomen hay que ver los riñones, la vejiga, la vena porta y el estómago. Igual, en columna hay que rastrearla desde la columna de la unión cervicocefálico hasta terminar en la columna lumbar. Y el cordón hay que ver la implantación en la placenta y cómo entra en la pared abdominal y valorar los 3 vasos. Entonces aquí ya se empiezan a hacer las 3D famosas, 4D, donde vemos perfectamente la anatomía del bebé, podemos descartarlo. Empieza a haber algunos problemas ahí, ay, no se parece el papá, no se parece la mamá, ¿no? Y podemos ver que podemos descartar aquí labio y paladar hendido, podemos descartar raquisquisis, ¿sí? La hernia diafragmática, sí, porque vas a ver un abdomen pequeño, un tórax grande, y como es tiempo real, vas a ver cómo las asas tienen peristalsis dentro de la cavidad torácica y vas a ver cómo el corazón está rechazado hacia el lado contrario de la hernia y vas a ver el pulmón hipoplásico, vas a ver que no, colapsado. Se puede diagnosticar. Entonces, hay que axial, coronal y sagital. Entonces, esto es el tálamo, cuerpo calloso, ¿sí? Cerebelo. Esto es una de las que cada rato llegan al consultorio. Quiero ver si está enredado o no el cordón. A ver, en estas 2 imágenes, ¿está enredado el cordón o no? ¿Una circular o no? ¿Eh? Miren, está aquí, tiene una circular del cordón. Esta es la columna y está totalmente alrededor del cuello. Este es el polo cefálico. Entonces, cuando hacemos sagital y vemos el cordón así, por decirlo, encima del cuello, hay que hacer el coronal. Si el coronal hace esto, asas, fíjense, hace una asa dentro, eso está enredado y entonces hay que tener cuidado porque se puede ahorcar y entonces cuando nace muerto. Entonces, cuando vemos esto hay que alertar al ginecólogo y a los papás. Eso no quiere decir que esto no lo puede llevar al sufrimiento fetal y a la muerte. Entonces, siempre que veamos esto hay que alertar al ginecólogo y esa decisión de él si lo saco o no. Entonces, aquí está otro caso. ¿Sí? Esta es la columna y aquí está el cordón y aquí lo vemos en una 3D cómo se le enreda en el cuello. Aquí está la columna, costillas, descartamos raquisquisis, muy bien todo. ¿Para qué sirve el Doppler en obstetricia? Es muy importante para valorar retardo del crecimiento intrauterino y sobre todo las pacientes que tienen preeclampsia o eclampsia para descartar parto prematuro y prevenir la muerte fetal. ¿Cómo se hace el Doppler? Pues se pone a nivel de arterias uterinas, a nivel del arterio umbilical en la placenta, durante el trayecto del cordón, a mitad del cordón y en la placenta y en la inserción en la pared abdominal. Aquí estamos a nivel de la arteria uterina derecha, aquí está la arteria uterina izquierda, de características normales, el Doppler. Vemos el cordón a nivel de la inserción placentaria normal y a nivel de la inserción de la pared abdominal, también el Doppler normal. Y en algunas ocasiones a nivel de arteria cerebral media, a nivel de aorta y en algunos otros casos a nivel de las arterias renales. Entonces, esto ya están las tablas, los flujos, los índices, y eso nos dice si hay datos de sufrimiento fetal.
Vamos a ver poquito de las malformaciones que se pueden diagnosticar por ultrasonido, ya para terminar, no sé cómo anden. Bueno, Está bien, doctor. acuérdense de esta imagen, de los ojitos saltones así, y nada arriba del parénquima, esa es una anencefalia. Este caso fue un cefalocele, un defecto del hueso, ¿sí? Y una colección de líquido ahí, ¿sí? Aquí está, miren cómo está el defecto, aquí está con Doppler, ¿sí? Aquí está el cerebelo, los tálamos, y acá era un cefalocele occipital. A ver, pues aquí ya dice que tiene. Entonces, este líquido, ascitis, el estómago, y miren, grueso el líquido. Y aquí estamos a nivel de tórax. Este es un pulmón, derrame pleural, acá está la silueta cardíaca. Entonces, esto es lo que se conoce como hidrops. El hidrops puede ser inmune o no inmune, ¿sí? O sea, hidrops es que el bebé esté hinchado, ¿sí? Miren, líquido, mucho líquido. Estos son un ojo, otro ojo, la nariz, y aquí hay un defecto, ¿sí? Que era los labios. ¿Qué es esto? Paladar hendido, labio leporino. Y aquí está en 3D. Aquí está hendidura, y acá está. Para eso sirve la 3D y la 4D, pero este es el signo del carro de carreras, que es una genesia del tálamo. Estos son las astas frontales y las astas occipitales, que se conoce como colpocefalia, que es la dilatación de las astas occipitales. Y aquí está la imagen, frontales, occipitales dilatadas, frontales y occipitales. Esta imagen es como si fuera un carrito de carreras, ¿no? ¿Sí? Que es enagenesia del cuerpo calloso, que son niños que nacen espásticos. Este fue un caso que me tocó, aquí está en el hospital, no sé, el 2012. Y miren, esto es la cabeza, ¿sí? Y alrededor de la cabeza tenía todo esto, ¿no? Todo esto, que medía como 15 centímetros. Aquí está, mira, esto es en tórax, estos son los pulmones, derrame pleural, y esta es la masa aquí. Este es en abdomen, aquí está el hígado, ascitis, las asas y todo esto. Este era un linfangioma quístico que iba desde la región cervical posterior hasta la pared abdominal. Todo esto. Que el feto infeto se llama. Eso. El feto infeto, ves estructuras fetales. O sea, puedes ver es cabeza, huesos largos. Esto es puro líquido conceptos. Se llama linfangioma quístico. Aquí están la cabeza, mira los pulmones. No, estos son los pulmones. Estos son los pulmones. Aquí están las costillas, derrame pleural. Este es el hígado, el vaso, y estas son asas de intestino. O sea, tenía derrame pleural y ascitis, un tórax pequeño, en campana y un abdomen globoso. Doctor, ahí por ejemplo, ¿es aborto o si procede el embarazo? No, aquí tiene, ay, déjame ver cuánto tenía aquí, cuántas semanas, debe estar, 21 semanas tenía, pues no logra término, no llega, cae en insuficiencia cardíaca por el volumen de la ascitis y los derrames pleurales y fallece, no llega a término. Gracias. Y aquí está, mira, el corazón no tiene 4 cavidades, son 2 cavidades y esta es otra cavidad. Después te puede ser un solo ventrículo y estas son las aurículas. Aquí, todo esto es el derrame pleural y estos son los pulmones, un acercamiento de eso. Aquí está la medición del líquido amniótico, mira, arriba de 20 es polidramio, ¿se acuerdan? Aquí está la columna, el tórax, derrame, mira.
Los dos defectos de la pared abdominal, no sé si se los mencionaron. Uno es el onfalocele y la otra es la gastroquisis. La diferencia es que el onfalocele es una protrusión de las asas hacia el cordón, están cubiertas por la gelatina de Wharton y entonces en la base del cordón ahí van a estar las asas, ¿sí? Entonces sería hígado, riñones y aquí están las asas. Este sería polo cefálico, columna acá y extremidades, ¿sí? El abdomen y aquí está la base del cordón, la masa esta que son asas de intestino. Miren, por un ladito del cordón se hernían estas asas y se van a la base del cordón. Ese es el onfalocele. Y aquí está otro caso, miren. Aquí está la vena umbilical, que viene el cordón, y a la derecha del cordón están en la base están estas asas. Este era un niño con múltiples malformaciones, miren, era un onfalocele, ¿sí? Aquí está, este es el abdomen, ahí está el estómago, aquí está la columna toda escoliótica, y aquí andan no están de fuera, están cubiertas por la gelatina, las asas. Y aquí estaban en la base, tenía pie equinovaro, miren, tenía acortamiento de la tibia, tenían varias malformaciones. Entonces, los dos defectos es el onfalocele y la gastroquisis. En el onfalocele las asas están en la base, ¿sí? El defecto es 4 centímetros, no, las vísceras, hígado, estómago, intestino, se asocia a malrotación, a malformaciones cardíacas, retardo del crecimiento y tiene 30% de mortalidad. En la gastroquisis hay un defecto de la pared abdominal y las asas están flotando en el líquido amniótico, entonces uno mete el doble color y el cordón se va a pintar y las asas no. Entonces el defecto es menor de 4 centímetros, igual están herniadas el intestino, el estómago, la vesícula y la vejiga, se asocia a estrés intestinal por necrosis de esas asas, ¿sí? O bien intestino corto, malrotación, y hay una peritonitis meconial, y se asocia a estrés intestinal en un 15%. No hay retardo en el crecimiento y también la mortalidad es como un 30%. Entonces, este es el otro defecto. Aquí hay un defecto de la pared y las asas salen al exterior, ¿sí? Como en este caso, aquí están las asas flotando en el líquido amniótico. Este es otro ejemplo, miren, aquí está el estómago y aquí está el cordón y estas asas andan flotando aquí en el líquido amniótico. Aquí le ponemos al cordón el Doppler y estas son las asas, ¿sí? Flotando. Entonces, en la gastroquisis hay un defecto de la pared con salida de las asas hacia la cavidad hacia la cavidad peritoneal o cavidad amniótica en este caso, y en el onfalocele están en la base del cordón. Aquí está otro. Sí, aquí está el cordón, los 3 vasos, y ahí están las asas flotando. Por último, ahorita se ha visto que los embarazos ahora son después de los 35 años, porque la mayoría de las mujeres estudian licenciatura y posteriormente hacen una maestría, entonces se empiezan a embarazar ya a cierta edad. Después de los 35 años ya hay el riesgo de que sea un embarazo de alto riesgo. En Estados Unidos se hace triple marcador a todas las mujeres por arriba de los 35 años en su primer embarazo, en la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotrofina coriónica y el estriol no conjugado. Si el alfa-fetoproteína es positiva y la gonadotrofina negativa y el estriol no conjugado es negativo, entonces hay que hacer amniocentesis, ¿sí? Para descartar síndrome de Down. Y después de la semana 12, podemos hacer la medición del pliegue nucal o la translucidez nucal, que debe ser más de 6 milímetros entre la semana 19 y 24. Después de estas semanas o antes, no es predictible. Y
Puede ser que en el abdomen haya aumento de la ecogenicidad del intestino, que haya acortamiento de huesos largos. ¿Esto cómo lo vamos a sospechar? A la hora de medir la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, y nos pueden dar semanas iguales, por decir, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, 20 semanas. Y a la hora de medir el fémur, 16 semanas. Entonces hay una diferencia de 4 semanas, ahí podemos sospechar o que tenga una... Sí, por el puro crecimiento del producto. O podemos ver, como en el caso anterior, un higroma quístico, el signo de la doble burbuja, una atresia duodenal, o bien un hidrops, que el feto esté hinchado. O podemos ver pieloctasias. ¿Esto qué quiere decir? Que se ven los riñoncitos y la pelvisilla. Al medir el diámetro de la pelvisilla puede ser mayor de 5 milímetros, o bien el uretero se puede ver ectásico, ¿sí? Entonces, esto se está haciendo ya con mayor frecuencia para ver el síndrome, ¿no? Esta es la translucidez nucal, ¿sí? Donde mide 0.5 milímetros, está bien. Si estuviera por arriba de 6 milímetros, entonces habría que hacer el triple marcador, ¿sí? Entonces, ya esto ya nomás son en lo que termina uno haciendo fotógrafo de caritas. El 4D, donde se ve